El arte siempre ha conservado un enigma detrás de su inspiración. Es un proceso privado del artista que busca en su entorno factores que le ayudan a visualizar su obra. Abreacción nace de la búsqueda de artistas que inspiran su trabajo en traumas y sombras del pasado que afectaron en niveles personales su estabilidad y que hoy día forman lo que son. César Ardila es un tatuador colombiano, un artista que hace uso de las artes transgresoras para evidenciar etapas que marcaron su vida. César Ardila, soy artista plástico y tatuador. Mórbida es mi proyecto artístico, con ella llevo aproximadamente 4 años y hoy día es uno de los estudios ícono del país. Mórbida Tatú es un estudio ubicado en el barrio Teusaquillo de la ciudad de Bogotá. Su apariencia de castillo y su estética macabra lo caracterizan y lo hacen único en la capital. Nací en un pueblo al sur del país, en un entorno conflictivo socialmente hablando, un pueblo humilde, cafetero. Todo eso hizo que yo tuviera la oportunidad de expresarme como niño de una manera más salvaje, digámoslo así. Es un poco calmada, pero a sus alrededores se vive el conflicto de la guerrilla. Nosotros tenemos familiares en fincas y vamos a visitarles los fines de semana, pero entonces siempre es como el temor de que de pronto hagan algo en cualquier momento, algún secuestro o algo con nuestras familias. Nosotros los humanos somos seres de costumbres y si tú desde niño acostumbras a ver carros quemados, cadáveres, personas en su sufrimiento, pues tal vez de adulto no te vuelves frío al respecto, sino más bien se te vuelve una costumbre y no te afecta tanto, ya es algo que hace parte de ti, esa manera de concebir la realidad. Y pienso que incluso mejor, es bueno que uno desde niño haya nacido viendo esa realidad, pues cuando llega a una ciudad de esta se da cuenta que, o sea, confirma que todo es así, que todo es más fuerte y que no es tan color de rosa como algunas personas se las pueden pintar. Desde pequeño, César fue testigo de una cruda realidad saturada de violencia y crueldad. Llegué como 3 cuadras más o menos a la casa, pues la imagen que pueden hacer ustedes del barrio básicamente es un barrio a medio construir, con pocas viviendas, las viviendas muy vagas, muy ese color de la pobreza que decía un amigo mío, el ladrillo a la vista, el monte por todo lado, lotes vacíos, casas en ranchos construidos en madera. Y así, ya en cuenta frente a una casa de esas, en el pasto verde había un niño, sí, solo su cuerpo, no tenía sangre, no tenía nada, se miraba que te había tenido un corte fino y fuerte en su cabeza. Sí, eso fue, él salió del colegio y cuando él llegó, llegó todo como asustado. Me dijo, mamá, eh, un niño, ahí en una esquina estaba un niño desgollado, dijo, pero era un niño desgolladito. Duré ahí no sé qué tiempo sería, pues hasta que llegaron a hacer el levantamiento y lo recogieron de una manera grotesca con una pala, lo echaron en una bolsa y ya, ahí se acabó la escena. Pienso y he llegado a la conclusión que en Colombia, década tras década de conflicto y de colonizaciones y de todo lo que ha pasado en nuestro país, ha hecho que seamos un pueblo un poco parco frente a la situación de violencia en las ciudades hoy día. Por ejemplo, la gente somos más, ya vemos como algo cotidiano lo grotesco de la situación de nuestro país, la violencia y todo el cuento. Y pienso que es extraño ese tema, ¿no? De que la gente, una muerte de una mujer y que la vuelvan picadillo sea como una noticia más del día y ya es un poco extraña esa situación. Pero... Este era solo el principio para César.
te cuento que de niño yo sí sufrí bastante de pesadillas desde mi infancia hasta mi adolescencia las tuve. Fueron constantemente repetitivas, pero pues también pienso que tampoco no es nada extraño y pienso que también hace parte de mi manera de concebir las cosas y de la manera de concebir las cosas de cualquier niño. O sea, todos tenemos pesadillas de esa edad, ya uno las superará o no las superará con el paso del tiempo, pero las tuve desde que muy niño hasta ya casi adulto. Al estar en contacto con violencia y ser testigo de masacres, César empezó a sufrir de pesadillas en las que seres extraños lo perseguían y atacaban. Pronto desarrolló sonambulismo y su familia se percató de su problema. Él se despertaba como asustado, llorando, él se levantaba a abrir puertas. Fue algo muy duro para la familia. Digamos que mi mamá perdió como tranquilidad en la casa. Vivíamos muy pendiente de él porque él se paraba en las noches sonámbulo, abría la puerta, trataba como de irse, hay veces como de irse y como tirársele a un carro. Entonces perdimos como la calma en la casa, nos preocupamos demasiado y fue una etapa demasiado dura para nosotros. Bueno, él se le grababa lo que él había visto, lo que él miraba, él se le grababa esas pesadillas que él siempre decía, ay, yo anoche soñé con tal cosa, pues de lo que ha mirado, ¿no? De las pesadillas que siempre le cogió fue muchas pesadillas, con lo que había visto, de todo lo que pasaba. Lo que yo más recuerdo de las pesadillas y lo que tengo más vivido en mi cabeza es un personaje grotesco, grande, fuerte, desconocido para mí. Esto todos los días, todas las noches me atormentaba, salía de cualquier espacio y siempre me desgarraba, me atacaba, a veces salía bajo de la cama, salía del otro cuarto, yo estaba en un espacio desconocido y ahí estaba. Era un ser fuerte, grotesco, que me enterraba sus uñas, me desgarraba. Yo recuerdo mucho que dicho personaje en las pesadillas era tan fuerte el ataque que yo me despertaba con dolores en la espalda y retorciéndome y siempre era muy repetitivo porque pareciera que hasta fuera de las pesadillas me seguía afectando porque yo me despertaba y unos segundos después aún seguía revolcándome del dolor y de la intensidad como del ataque. Yo con el tiempo fui descubriendo que cuando dejaba de respirar dentro de las pesadillas era como que también mi cuerpo en su estado natural también dejaba de hacerlo. Entonces me di cuenta que al hacerlo podía yo como salirme de ese cuento, digámoslo así. Entonces comencé a aprender a dejar de respirar y me funcionó. Con el tiempo ya las pesadillas se volvieron cada vez más vagas y más vulnerables a dejar de respirar. Entre la década de pesadillas y la violencia de su entorno, a los 13 años de edad, César empezó a desarrollar una serie de problemas psicológicos que afectaban su percepción de la realidad. Bueno, lo que dictaminó la ciencia y la medicina cuando yo tenía mis entre 13 y 16 años, que fue como la etapa mía de delirios y todo el cuento, esto fue que el parto en el que yo estuve, en el que nací tardío y forzoso, esto generó la ruptura de unos vasos sanguíneos en mi cerebro y eso ocasionó que pues, mis problemas psiquiátricos. Yo me fui con él pues, con el papá del niño para el hospital. Y bueno, y a mí me apuraban los dolores y los médicos me acostaron en la camilla y ellos se agarraron a echar chisme por ahí y bueno, no me colocaban cuidado ni nada. Entonces, cuando miraron que ya me quedé dormida, yo me dormí, entonces sí corrieron, como unos 6, 7 médicos ahí al lado mío, pues porque yo me quedé dormida, entonces comenzaban pues a despertarme, ¿no? Entonces, cuando el niño nació negrito, era bien negrito. Yo dije, pero ¿por qué? Lo que pasó es que el niño se pasó de nacer. Entonces llamaban a los familiares y no, pues mi esposo ya se había ido a dormir. Entonces
El niño casi se me muere el niño porque él nació moradito y él ya estaba como la respiración, como que no respiraba, ¿no? Entonces le metían sondas y todo eso para que él volviera otra vez. Lo que recuerdo del parto es que sí fue negligencia médica. Mi mamá no fue atendida como supone que debe de ser. Los médicos no le prestaron atención y yo nací ya varios minutos después de lo que debió haber sido, después de que debía haber nacido. Y entonces lo que me cuenta mi mamá es que nací morado y ella también casi fallece, yo también casi fallezco. O sea, todo fue por cuestión de segundos y si no todo hubiera cambiado, la historia hubiera cambiado bastante. Pero sé que ya después con el tiempo me fui recuperando, mi abuela me ayudó mucho a la recuperación porque yo duré varios meses muy enfermo hasta que ya con el tiempo me retomé otra vez normal. Yo recuerdo en aquella época todo, como esos traumatismos míos, esas cosas, y era muy extraño. Yo estaba normal en estos momentos, en una situación normal, teniendo 15 años, y de un momento a otro mis manos comenzaban a transpirar, a sentirlas cada vez más grandes, mis cuerpos se expandían, mi cabeza se expandía, y de un momento a otro, y de una manera inexplicable, no sabría cómo explicarlo hoy día, yo comenzaba a percibir dos verdades, entonces dos realidades. Una era la que todos vemos, el espacio en el entorno, las personas con las que normalmente yo estaba, y otra era una serie de imaginaciones y cosas que no habían existido, que las veía al tiempo, las sentía al tiempo. Y él era como todo raro, como que cambiaba ¿cómo le digo yo? Cambiaba de ideas, todo eso. Él un día era uno, otro día era otro. Cambiaba de ideas raras. Decía que miraba cosas. Por ejemplo, en algún momento yo sentía que me estaba ahogando y sentía que me estaba ahogando cuando estaba respirando. Entonces son dos sensaciones muy extrañas. Una de las que más recuerdo también fue que yo en una espiral de imágenes veía la misma escena y volvía y se me repetía, y la escena era mi mamá siendo arrastrada por una avalancha de tierra así, pero full HD la imagen, y todo el tiempo se repetía de una manera psicótica, o sea, de una manera... Es muy extraño. Yo creo que el caso con el que más fácil lo puedo explicar, en algún momento yo sentía que tenía que contar números y veía espirales y espirales y espirales de números, de dígitos y números y números y números, y sentía esa obligación de tener que ver número tras número tras número. Y ya si uno se pone en esa situación, pues tú estar en una situación en la que infinitamente tengas que caer en cuenta de un número tras otro número era algo psicótico, horrible, y al mismo tiempo que yo veía esa imagen y esa espiral de números, podía ver mi cuarto, podía ver las personas que estaban alrededor mío, podía escucharlas, sentirlas. Era una mezcla de imágenes caóticas que me estaban volviendo literalmente loco. En últimas, no sé qué me curó, si fue mi ímpetu, si fue la medicina o si fueron esas otras alternativas que mi familia también tuvo en cuenta para curarme. Entonces, sí recuerdo haber tomado cosas, sí recuerdo que mi mamá asistió a brujos y que me hicieron de todo y que fuimos a la iglesia católica y a otra iglesia y a muchas alternativas tuvimos pues para tratar de encontrar la respuesta a ese comportamiento que yo estaba teniendo, pues que obviamente no era normal, que era algo extraño. Y en últimas no sé qué habrá terminado curándome. Yo pienso que de pronto pudo haber sido más mis ganas de seguir adelante también.
sí, en esa situación, pues en el tiempo en mi tiempo más contemporáneo, en el César adulto de ahora, he tenido como 3, 4 intentos de reincidencia de ese delirio, pero he aprendido a controlarlo y pienso que más que miedo de pronto es como esa posibilidad real y física que existe de volver otra vez a padecer dicho desorden. Pero también mi ímpetu y mi berraquera también han hecho que ya cada vez sea más efímero y sea cada vez más básico dicho comportamiento. Ahora, César es uno de los tatuadores más reconocidos de Colombia. La estética de su local es una representación de sus vivencias, al igual que los diseños de sus tatuajes. Es un ser en constante cambio y en busca de experiencias que enriquezcan su creatividad. Hoy en día le vemos muchos beneficios y decimos que a raíz de todo esa loquera y todas esas pesadillas y todo ese sueño, digamos que es lo que hoy es en día por parte de Mórbida. Entonces hay que verle el lado positivo de todo eso, pero en su momento fue muy difícil para nosotros como familia. Eso lo hizo llegar a que él cogiera como hacer un arte, ser un artista. No, hoy día, pues soy una persona formada por todas esas bases, por todas esas cosas que me pasaron, por todas esas anécdotas, historias, entornos. Pienso que todo ello me ha fortalecido y ha permitido que me exprese como me expreso hoy día como artista, como persona, con el criterio que tengo y ya.